¿Qué pasó antes de la creación del mundo? En la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20, encontramos una respuesta que revela exactamente lo que sucede antes de la fundación del mundo. Hoy, estudiando las Sagradas Escrituras, estamos seguros de que Dios hizo algo que cambió completamente la historia de la humanidad por amor a nosotros. El Génesis relata el inicio de la creación en el relato humano, pero excluye los sucesos del eterno pasado, ya que Moisés decidió no incluir los acontecimientos anteriores a la creación de la humanidad en el ámbito físico. Y en este video revelaremos todos los detalles que no fueron mencionados en este capítulo. Bueno, si analizas y conectas los hechos, todo tiene mucho sentido. Existía un relato aparte de la creación, la presencia de Dios, antes que las nociones de energía, tiempo, espacio y cosmos fuesen traídas a la existencia. El resto de las Escrituras brindan indicios sobre la historia del eterno pasado que antecede a la existencia humana. Nuestra existencia desencadenó una serie de factores que fueron descritos en la Biblia y hoy vamos a develar todos estos secretos y misterios en otro video lleno de conocimiento y estudio en profundidad. Nuestro objetivo es simplificar los estudios más complejos y llevar la palabra de Dios al mayor número de personas posible. Si eres un verdadero cristiano, esta también es tu misión. Así que asegúrate de compartirlo con tus seres queridos, enviarlo a todos en Facebook o incluso en ese grupo de WhatsApp donde estás seguro de que la gente será bendecida con estas palabras. Antes de la formación de la tierra estaba Dios, y Dios tenía grandeza con su Hijo. Jesús expuso quién era Él antes de la concepción del cosmos. Jesús nos reveló numerosos enigmas, incluidos los acontecimientos previos a la creación. Lees la súplica que Jesús realizó en Juan 17 es uno de los fragmentos más trascendentales de la Biblia, considerada la oración más influyente realizada por la figura más eminente que ha existido. A través de esta súplica podemos percibir el alma de Jesús mientras suplica a su progenitor. La Biblia recoge varias súplicas destacadas, y mientras valoramos las oraciones de Salomón, Abraham y Moisés, esta petición específica sobresale como la más sobresaliente documentada en la Biblia. Jesús disertó sobre el esplendor y magnificencia que compartió con el Padre Dios antes de la concepción del cosmos, en Juan 17, versículos 1 a 5. Jesús enunció estas palabras y, elevando la mirada al cielo, dijo: Padre, ha llegado el momento. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique, así como le otorgaste autoridad sobre toda la humanidad, para que a todos los que le has dado, Él conceda la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te reconozcan a ti, el único Dios auténtico, y a Jesucristo, a quien enviaste. Te glorifiqué en la tierra, completando la labor que me encomendaste realizar. Y ahora, Padre, glorifícate a mi lado con la gloria que tenía contigo antes de que el cosmos fuese. Antes de la formación del planeta, Dios ya existía junto a su Hijo, manifestando su esplendor. El Génesis narra el inicio de la humanidad y la creación del mundo. Sin embargo, es claro que la existencia de Dios precede a estos eventos. Según las Sagradas Escrituras, Dios se encontraba presente en el momento de la creación del cosmos. La Biblia describe a Dios como un ente eterno, sin principio ni fin, una verdad que se sostiene a través de diversos pasajes bíblicos. En el primer capítulo de Génesis, la palabra Dios se traduce como Elohim, término plural que se interpreta como la unión de Dios en tres personas, evidenciando así la Trinidad. Aunque esta forma gramatical pueda parecer inusual desde un punto de vista teológico,
es precisa y refleja la esencia trinitaria de Dios. Las oraciones genuinas suelen exponer los sentimientos y pensamientos más íntimos de una persona. Juan 17 nos brinda una visión excepcional del carácter y el corazón de Jesús. En esta oración Jesús toca varios puntos discutidos en los evangelios, tales como la gloria, el ser enviado, la fe, el mundo y el amor. Él solicitó ser exaltado diciendo: Padre, ha llegado el momento, exalta a tu Hijo para que tu Hijo te exalte. Aunque la hora de ser glorificado no había llegado antes, ahora Jesús declara que es el momento. Su oración, aunque personal, no era egoísta, ya que su deseo era ensalzar al Padre. El Hijo puede glorificar al Padre solo si éste atiende la petición de glorificación del Hijo. Jesús no esperó a su sacrificio en la cruz para honrar a Dios. Su existencia entera fue un tributo al Padre. Desde su niñez hasta su obediencia y labor diligente durante su ministerio terrenal, Jesús honró a Dios. Cada acción, curación, enseñanza y acto de amor fue para la gloria del Padre. Al final de su ministerio, Jesús, con confianza divina, consideró su misión como cumplida, pidiendo ser glorificado con la gloria que compartía con el Padre antes de la creación del mundo. Su solicitud de glorificación se basaba en una total dependencia del Padre, diferenciándose de las peticiones habituales de reconocimiento, marcando un contraste entre la dependencia y la independencia. Jesús estaba plenamente consciente de su existencia previa y la naturaleza compartida de su gloria con el Padre. Antes de la fundación del universo, Dios y su Hijo coexistían en una majestuosidad compartida. El inicio del Génesis marca la creación de la humanidad y otras formas de vida, destacando que la existencia de Dios precede a todos estos eventos. La Biblia revela a Dios como un ente eterno, presente antes de la materialización del cosmos, un concepto sustentado en múltiples pasajes bíblicos. En el primer capítulo de Génesis, la palabra Dios es traducida como Elohim, un término plural que insinúa la Trinidad divina, reflejando la complejidad de un Dios uno y trino. Esta noción, aunque pueda parecer gramaticalmente inusual, es teológicamente precisa y enfatiza la esencia tripartita de Dios. Las genuinas súplicas revelan los íntimos pensamientos y emociones del orante, y Juan 17 nos permite atisbar la esencia y corazón de Jesús mediante su oración. Jesús solicita ser glorificado por el Padre, un acto que precede su glorificación futura, evidenciando un deseo no de autoengrandecimiento, sino de exaltar la gloria del Padre. Su vida entera, marcada por actos de fe, obediencia y diligencia, glorificó a Dios, culminando en la petición de compartir nuevamente la gloria divina previa a la creación. Este llamado a la glorificación no busca reconocimiento personal, sino subrayar una dependencia total del Padre, distinguiéndose de las típicas demandas humanas por atención. Jesús reconoce su existencia preterrenal compartida con el Padre, afirmando su divinidad y unidad con Él, una verdad central del cristianismo que se refleja en su vida, muerte y resurrección, y que los creyentes están llamados a emular en su adoración y acciones. El Apocalipsis nos ofrece una visión de Jesús en su majestad futura, un testimonio del poder y la gloria eterna del Mesías resucitado. A través de estas revelaciones, los creyentes encuentran inspiración y guía para su propia vida espiritual, unidos en el propósito de glorificar a Dios y seguir el ejemplo de Jesús en oración y servicio. Después de haber convivido un periodo extenso con Jesús durante su misión terrenal, Juan finalmente experimentó un encuentro directo con Él tras varios años. La vestimenta y el cinto evocan figuras del sumo sacerdote según las Escrituras, sugiriendo que Jesús actúa como tal para su comunidad.
En el Apocalipsis, los cintos dorados solo aparecen en otra instancia, en el capítulo 15, verso 6, representando un simbolismo sacerdotal para ángeles en el santuario celestial, posicionando a Jesús no solo como monarca, sino también como mediador, una imagen conocida para los judíos del periodo del Segundo Templo. Juan prosigue describiendo: su cabellera y cabeza eran blancas como lana pura, tan blancas como la nieve. Sus ojos ardían como llamas de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido refinado en un horno, y su voz retumbaba como el estruendo de muchas aguas. Apocalipsis 1, 14, 15. Esta representación de sus ojos remite a descripciones angélicas en el libro de Daniel, Daniel 10, 6, y la apariencia de sus extremidades recuerda a la de un ángel en Ezequiel, Ezequiel 1, 7. Tales atributos angélicos en la visión de Juan sobre Jesús no lo minimizan al nivel angelical, sino que buscan resaltar su majestuosidad suprema. La visión de Jesús con ojos ígneos se interpreta en la literatura helenística como miradas intensas, pero también pueden aludir a la visión sobrenatural de entidades divinas o celestiales. El resplandor metálico podría representar la divinidad según Ezequiel 1:27. No obstante, otros aspectos indican que, aunque la gloria de Jesús se equipara a la de los ángeles, en realidad la supera ampliamente. El semblante de Jesús también irradiaba como el sol en su máximo esplendor. En textos griegos, la divinidad a menudo brilla como el sol o el rayo, una representación compartida por escritos judíos tanto para ángeles como para Dios. Juan añade en Apocalipsis 1, 16, 17 que en su mano derecha sostiene 7 estrellas. De su boca emerge una espada de doble filo y su rostro brilla intensamente como el sol. Al verlo, Juan cayó a sus pies como muerto. Jesús, colocando su mano derecha sobre Juan, le aseguró no temer, revelándose como el principio y el fin. Aunque Juan fue apóstol y conoció a Jesús en la tierra, quedó sobrecogido ante esta visión magnífica. Ni los 3 años vividos junto a Jesús lo prepararon para el esplendor divino que presenciaría. En ese instante, Juan percibió la divinidad y majestuosidad que Jesús había dejado atrás durante su encarnación, Filipenses 2:7, comprendiendo el milagro de su capacidad para ocultar su gloria y autoridad durante su paso terrenal. Jesús, quien vive, estuvo muerto y ahora es inmortal. Ostenta las llaves de la muerte y el Hades, simbolizando su victoria eterna sobre el pecado y la muerte. Solo Jesús posee la autoridad sobre la vida y la muerte, contrariamente a las creencias erróneas de algunos. Originalmente conocido como Apocalipsis en griego, este libro es una revelación y desvelamiento de Jesucristo, presentándolo como el centro de la narrativa y explicando la razón divina para compartir este conocimiento con la humanidad. La generación de los hijos de Dios suscita numerosas interrogantes entre quienes estudian las Sagradas Escrituras. La naturaleza enigmática tanto de los hijos de Dios como de los Nefilim resulta fascinante en Génesis 6, 1-4 y en el libro de Job. En este último se narra la historia de Job, un hombre acaudalado de la región de Uz, rodeado por una gran familia y abundantes rebaños. Job es reconocido por su integridad y rectitud, siempre empeñado en llevar una existencia ética y mantener un vínculo firme con Dios. No obstante, Job enfrenta una serie de calamidades que lo llevan a perder sus posesiones y a padecer grandes tribulaciones, lo que lo sume en la amargura, la ansiedad y el temor. Job anhela retar a Dios y expresar su inconformidad. Finalmente, Dios responde a sus clamores. Job había implorado una conversación con Dios en 36 ocasiones y ahora se le concede su petición. En Job 38, 4-7, Dios interroga a Job sobre su presencia durante la creación de la tierra,
cuestionando su comprensión de los fundamentos del mundo. Estas preguntas buscan subrayar la ignorancia de Job sobre muchos aspectos de la creación y revelan que entidades denominadas estrellas matutinas y los hijos de Dios fueron testigos de la creación del mundo, alabando la gloria, el poder y la sabiduría de Dios en el proceso. Posteriormente, surgen relatos de uniones entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, consideradas profanas, en un período de intensa proliferación poblacional atribuida a largas expectativas de vida prediluvianas. En Génesis 6:1-4 se describe cómo los hijos de Dios, cautivados por la belleza de las hijas de los hombres, escogen esposas entre ellas. Esto lleva a Dios a declarar que su espíritu no permanecerá en conflicto con el hombre indefinidamente, limitando la vida humana a 120 años. Los Nefilim coexistían en la tierra en esos tiempos y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, procreando héroes y personajes de renombre de la antigüedad. Pero ¿quiénes eran estos hijos de Dios? Tanto el judaísmo del Segundo Templo como la iglesia primitiva postulaban que eran entidades espirituales o ángeles que se unieron a mujeres humanas, engendrando a los gigantes conocidos como Nefilim. Existen tres interpretaciones principales sobre la identidad de los hijos de Dios. 1. Ángeles rebeldes. 2. Soberanos humanos de gran poder. O 3. Descendientes devotos de Set, que se unieron a las impías descendientes de Caín. La teoría tradicional sostiene que eran seres sobrenaturales que engendraron a los Nefilim con mujeres humanas. Este punto de vista se sustenta en que la expresión hijos de Dios se utiliza exclusivamente para referirse a ángeles en el Antiguo Testamento, como se evidencia en Job 1:6, 2.1 y 38.7, donde estos seres espirituales, incluidos Satanás, son mencionados. El empleo de esta frase en Job indica que Génesis 6 podría estar aludiendo a entidades espirituales angélicas. La distinción entre los hijos de Dios y los hombres en Génesis 6:1 insinúa que los primeros no son humanos. La palabra hebrea para hombre se emplea en un sentido genérico para la humanidad, como en Génesis 5:1-2, sugiriendo una clara diferenciación entre los hijos de Dios y los seres humanos, donde los primeros se unen a las hijas de los hombres. Así, los hijos de Dios se interpretan como seres no humanos, implicando que los Nefilim son el producto de la unión entre entidades espirituales y seres humanos. Los Nefilim, también conocidos como los Kairos en Génesis 6:4, son entidades envueltas en misterio, descritos como héroes legendarios y figuras eminentes de antaño. El pasaje bíblico no detalla el origen de los Nefilim, mencionando únicamente su existencia en la tierra en esos tiempos. La mención de los Nefilim, junto a las uniones entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres en Génesis 6, genera incertidumbre sobre cómo surgieron estos individuos distinguidos, si no fuera por el enlace de entidades celestiales con humanas. El libro de Judas parece interpretar Génesis 6:1-4 como aludiendo a dichas uniones. En Judas se mencionan ángeles que dejaron su posición de autoridad y su hábitat designado, sugiriendo que se refiere a ángeles que descendieron a la tierra, como se describe en Génesis 6. Esta interpretación ha sido aceptada tradicionalmente como la unión de los hijos de Dios con mujeres humanas, dando origen a los Nefilim. Aunque esta noción pueda parecer extraña en la actualidad, es fundamental recordar que la Biblia está repleta de sucesos extraordinarios, evidenciando que la realidad divina supera nuestra comprensión. Judas 6 menciona a ángeles que abandonaron su dignidad, pero dejaron su morada adecuada. A menos que Judas aluda a un episodio desconocido, parece referirse a los ángeles que dejaron el cielo para residir en la tierra.
como se narra en Génesis 6, 1-4. Estos argumentos respaldan la interpretación convencional de que los hijos de Dios se emparejaron con mujeres humanas, engendrando a los Nefilim. Aunque esta idea pueda sonar extraña a oídos contemporáneos, lo mismo se puede afirmar sobre las Escrituras en su totalidad. La verdad supera a la ficción, y el universo creado por Dios trasciende nuestras creencias habituales. Se sugiere que los hijos de Dios sean interpretados como demonios, ángeles en rebelión o humanos poseídos por demonios, mientras que las hijas de los hombres serían mujeres humanas. Judas 6 y los ángeles que no conservaron su estatus, pero abandonaron su residencia, están condenados a oscuridad eterna para el juicio final. La primera epístola de Pedro 3, 19-20 nos relata cómo Jesús anunció su triunfo en la cruz sobre estos seres caídos. Los ángeles caídos son raramente mencionados en la Biblia, dado que la mayoría permaneció fiel y no se sumó a la rebelión. No obstante, algunos optaron por la desobediencia. Estos ángeles no mantuvieron su propósito original, desviándose del camino destinado por su creación. Los ángeles fueron creados para la adoración y el servicio a Dios en el cielo, a diferencia de los humanos, creados para habitar la tierra. Sin embargo, estos ángeles eligieron abandonar su origen celestial, rechazando el plan divino para sus existencias y ejerciendo su libre albedrío. La Biblia los denomina ángeles caídos por su renuncia al cielo. Según la segunda epístola de Pedro 2:4, Dios no perdonó a los ángeles pecadores, sino que los confinó a abismos de oscuridad, reservados para el juicio. Satanás, el líder de estos ángeles, se presenta como un ángel de luz, habiendo conspirado contra su creador y perdido la batalla celestial. Tras su caída, según Mateo 25:41, el infierno fue designado para el diablo y sus ángeles. Originalmente, el infierno no estaba destinado para los humanos, aunque algunos, lamentablemente, terminarán allí. Satanás y los ángeles caídos, destinatarios iniciales del infierno, serán juzgados al final de los tiempos. Dios manifestará su ira contra los rebeldes, y ni Satanás ni sus secuaces quedarán impunes. A pesar de la dificultad para comprender la caída de los ángeles de la gracia, la narrativa bíblica confirma su realidad. Los ángeles caídos, un tercio del ejército celestial que siguió a Satanás, intentaron usurpar el trono de Dios sin éxito, siendo expulsados del cielo. Algunos de estos ángeles caídos residen ahora en el infierno, mientras otros deambulan por la tierra siguiendo rutas divergentes. Conforme a Génesis 6, estos ángeles se unieron con humanas, procreando gigantes, lo que evidencia la compleja interacción entre lo divino y lo humano. Satanás trasciende la caricatura de un ser rojo con cuernos y tridente. Es una entidad milenaria dotada de un significativo poder espiritual que ejerce en perjuicio y para propósitos egoístas. Manifiesta una enemistad particular hacia los seguidores de Cristo, buscando su destrucción. Así, es esencial recordar tres verdades fundamentales en este contexto espiritual. Primero, es un error mayúsculo considerar a Dios y a Satanás como equivalentes opuestos. Esta comparación otorga a Satanás un reconocimiento no merecido. La diferencia de poder entre Dios y Satanás es abismal, comparando al Creador infinito con su creación. Por más que Satanás se ingenie en su rebelión, nunca alcanzará la potestad de su Creador. Ningún ser celestial, ya sea caído o leal, posee la capacidad de rivalizar con la potencia y soberanía de Jesús. Segundo, minimizar la capacidad de Satanás constituye un riesgo igual de grave. Aunque no supera en fuerza a Dios, sí sobrepasa la de cualquier ser humano. A lo largo de los milenios, ha concebido estratagemas oscuras y perversas. Es un engañador nato y un manipulador sin par,
con habilidades que ningún mortal puede igualar. No obstante, aunque debemos mantenernos alerta ante su presencia, no es necesario temerle. Su verdadero nombre nos es desconocido, lo que posiblemente indica que no representa una amenaza significativa para Dios, al punto de ser irrelevante su identidad. La victoria sobre Satanás se profetizó desde el inicio, y su derrota se vislumbra desde los primeros capítulos del Génesis, donde Dios anuncia la caída de la serpiente. Esta promesa se ve cumplida en el sacrificio de Jesús, y aguardamos con esperanza la realización plena de esta profecía. Tercero, es imperativo estar preparados para la guerra espiritual. En la era contemporánea es común ignorar las realidades espirituales y las dinámicas invisibles. A pesar de aprender sobre ellas y discutirlas, pocos se involucran activamente. Esta pasividad nos expone a ataques espirituales. Ignorar nuestra participación en un conflicto ya nos sitúa en desventaja. La fuerza de Jesús supera el mero texto escrito. Es una fuente de esperanza y poder en la vida y más allá. Las confrontaciones espirituales, lejos de ser episodios aislados, forman parte de nuestra rutina diaria, aunque a menudo pasen desapercibidas a nuestros ojos. La batalla no se libra en los cielos distantes, sino en el terreno de nuestras decisiones, pensamientos y acciones. Para enfrentarnos a estas luchas con éxito, es imperativo que nos entreguemos a la oración con fervor, buscando no solo hablar con Dios, sino también escuchar su voz, permitiendo que su presencia moldee nuestro ser interior y nos llene de su paz y fortaleza. Armonizar nuestros espíritus con la presencia divina es un proceso continuo de alineación y entrega. En este camino, el discernimiento es una herramienta invaluable que nos permite distinguir entre las diversas voces y estímulos que buscan influir en nuestras decisiones. El discernimiento espiritual nos capacita para reconocer la guía de Dios en medio del ruido y la confusión del mundo, eligiendo el camino que conduce a la vida y la verdad. La guerra espiritual que nos envuelve es una batalla continua que trasciende el tiempo y el espacio, impactando cada aspecto de nuestra existencia. No se limita a momentos de crisis evidentes, más bien se manifiesta en las tensiones diarias, las decisiones que tomamos y las interacciones que tenemos tanto con los demás como con nosotros mismos. Esta batalla espiritual no discrimina por edad, género, estatus social o creencia. Todos somos partícipes de este conflicto que define el curso de la humanidad y el destino eterno de cada alma. En el centro de este enfrentamiento cósmico yace una lucha entre dos principios fundamentales opuestos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. El reino de Dios es un reino de luz, donde reina la paz que sobrepasa todo entendimiento, la justicia que redime y restaura, y el amor que sacrifica y se entrega sin reservas. Es un reino donde la verdad prevalece y la esperanza nunca muere. Un reino eterno establecido y sostenido por la palabra poderosa de Dios. Por otro lado, el reino de las tinieblas, bajo la tiranía de Satanás, es un dominio de mentira y engaño, donde la división, el odio y la desesperanza buscan ahogar la luz de la verdad y el amor. Satanás, el príncipe de este reino, emplea tácticas de miedo, duda y confusión para alejar a las almas de la salvación y la paz que solo se encuentran en Dios. Su objetivo es corromper lo que es puro, dividir lo que está unido en amor y destruir lo que Dios ha creado para bien. La realidad de esta guerra espiritual se hace evidente en las luchas internas que enfrentamos. El conflicto entre el bien y el mal, la carne y el espíritu, la verdad y la mentira. Cada decisión moral, cada pensamiento y cada acción son campos de batalla en esta guerra.
No estamos luchando contra enemigos de carne y hueso, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sin embargo, no estamos desarmados en esta lucha. Dios nos ha provisto de armas espirituales poderosas: la fe, la oración, la palabra de Dios y el Espíritu Santo que mora en nosotros. Estas armas son eficaces para derribar fortalezas, argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. La Iglesia, como embajadora del reino de Dios en la tierra, juega un papel crucial en esta batalla espiritual. Está llamada a ser luz en medio de las tinieblas, sal que da sabor y preserva de la corrupción, y una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. La unidad, el amor y la santidad son sus armas más poderosas, reflejando el carácter de Cristo y extendiendo su reino de paz y justicia. La victoria final sobre el reino de las tinieblas ya ha sido asegurada en la cruz del Calvario, donde Jesucristo, mediante su muerte y resurrección, despojó a los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos. Sin embargo, la batalla continúa en el tiempo presente, mientras esperamos la consumación de todas las cosas y la plena manifestación del reino de Dios. Nuestra esperanza en esta guerra no se basa en nuestra propia fuerza o habilidad, sino en el poder de Dios y en su promesa de estar con nosotros hasta el fin del mundo. Aunque enfrentemos oposición, persecución y sufrimiento, podemos estar seguros de que nada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. La llamada a cada creyente es a permanecer firme, revestido de toda la armadura de Dios, para poder resistir en el día malo y mantenerse en pie después de haber superado todo obstáculo. La fe, la oración constante, la comunión con otros creyentes y la meditación en la palabra de Dios son prácticas esenciales que fortalecen nuestro espíritu y nos preparan para cada enfrentamiento en esta guerra espiritual. La guerra espiritual en la que estamos inmersos nos recuerda que somos peregrinos en este mundo, ciudadanos de un reino celestial. Nuestra lucha diaria contra el mal y nuestra labor en extender el reino de Dios son testimonios vivos de nuestra esperanza en la promesa divina de una nueva creación, donde la justicia morará y Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Hasta ese día, avanzamos en fe, guiados por el Espíritu de Dios, luchando la buena batalla de la fe, sabiendo que en Cristo somos más que vencedores. Nuestro adversario, aunque formidable y astuto, no tiene la última palabra. La supremacía de Dios sobre toda la creación es indiscutible. Su poder y autoridad trascienden las limitaciones de nuestro mundo físico y espiritual, asegurándonos que en Él tenemos la victoria asegurada. La fe en esta verdad es lo que nos da la confianza y el coraje para enfrentar las adversidades y tentaciones que se presentan en nuestro camino. Para ser combatientes eficaces en esta guerra espiritual, es esencial equiparnos con la armadura de Dios, descrita en Efesios 6, 10, 18. Esta armadura nos provee de la protección y las armas necesarias para resistir los ataques del enemigo y avanzar en la batalla. Cada pieza de la armadura tiene un significado profundo y una aplicación práctica en nuestra vida espiritual, desde la verdad y la justicia hasta la fe y la salvación. La oración es nuestra línea de comunicación directa con Dios, una herramienta poderosa que nos permite acceder a su presencia, sabiduría y poder. A través de la oración, no solo presentamos nuestras peticiones y agradecimientos, sino que también nos abrimos a recibir la dirección y el consuelo de Dios.
La oración constante nos mantiene alerta y fortalecidos, listos para enfrentar los desafíos que surgen en el campo de batalla espiritual. El cultivo del discernimiento es crucial para navegar en este mundo lleno de engaños y medias verdades. El enemigo a menudo se disfraza de luz, buscando desviar a los creyentes de su camino. El discernimiento nos permite ver más allá de las apariencias, identificando lo que es verdaderamente de Dios y lo que no lo es, tomando decisiones que reflejan nuestra identidad y misión en Cristo. La oración constante nos mantiene alerta y fortalecidos, listos para enfrentar los desafíos que surgen en el campo de batalla espiritual. El cultivo del discernimiento es crucial para navegar en este mundo lleno de engaños y medias verdades. El enemigo a menudo se disfraza de luz, buscando desviar a los creyentes de su camino. El discernimiento nos permite ver más allá de las apariencias, identificando lo que es verdaderamente de Dios y lo que no lo es, tomando decisiones que reflejan nuestra identidad y misión en Cristo. La guerra espiritual no es solo una lucha contra fuerzas externas, sino también una batalla interna contra nuestros propios deseos y tentaciones. Es una lucha por mantener nuestro corazón y mente centrados en Dios, resistiendo las inclinaciones que nos alejan de Él. La victoria en esta batalla interna es fundamental para vivir una vida que honre a Dios y avance su reino. La unidad entre los creyentes no es simplemente un ideal a alcanzar, sino una realidad tangible que se manifiesta cuando los hijos e hijas de Dios eligen vivir en armonía y amor mutuo. Esta unidad actúa como un escudo contra las estrategias divisivas del enemigo, fortaleciendo el cuerpo de Cristo contra los asaltos externos e internos. Al permanecer unidos, reflejamos el carácter comunal y relacional de la Trinidad, ofreciendo al mundo una visión alternativa de comunidad y relación. El enemigo, conocedor del poder que reside en la unidad de los creyentes, dedica esfuerzos considerables para fracturar esta comunión. Utiliza tácticas como la difamación, el orgullo, los celos y la amargura para crear fisuras entre los hijos de Dios. Sin embargo, cuando los creyentes eligen el camino del perdón, la paciencia y la comprensión mutua, estas tácticas pierden su efectividad y la Iglesia se fortalece aún más en su misión y propósito. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, tiene la vocación de demostrar al mundo cómo la humanidad fue diseñada para vivir en relación. Esta demostración de unidad y amor es una poderosa herramienta evangelística, pues muestra el poder transformador del Evangelio. En un mundo marcado por la división y el conflicto, una comunidad que vive en amor genuino y unidad es un testimonio vivo de la presencia y el poder de Dios. La esperanza de la victoria final es un ancla para el alma de cada creyente, proporcionando firmeza y seguridad en medio de las tormentas de la vida. Esta esperanza no es una mera wishful thinking, sino una expectativa segura basada en las promesas de Dios, quien ha demostrado a lo largo de la historia su fidelidad y su poder para cumplir su palabra. La promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra es el culmen de la redención divina. Esta visión profética nos recuerda que nuestra lucha tiene un propósito y un fin. No luchamos sin esperanza, sino con la certeza de que el futuro pertenece a Dios y que en última instancia su justicia y paz prevalecerán sobre todas las formas de mal y opresión. Enfrentar momentos de dificultad y duda es parte del viaje de fe de cada creyente. Sin embargo, estas experiencias nos ofrecen la oportunidad de crecer en confianza y dependencia de Dios. A través de cada prueba, somos refinados y fortalecidos, aprendiendo a confiar no en nuestras propias fuerzas, sino en el poder y la provisión de Dios.
La certeza de la victoria final de Dios nos motiva a perseverar en la obediencia y el servicio fiel. Saber que nuestra labor en el Señor no es en vano nos impulsa a dedicarnos a las buenas obras para las cuales hemos sido creados, trabajando por la justicia, la paz y la reconciliación en nuestro mundo quebrantado. La unidad y la esperanza en la Iglesia son testigos poderosos del reino de Dios en medio de nosotros. Al vivir en comunión unos con otros y al mantener nuestra esperanza en la promesa de Dios, demostramos al mundo que hay una alternativa al ciclo interminable de división y desesperación. La historia de la redención es un testimonio de la capacidad de Dios para restaurar lo que ha sido quebrantado. Desde la creación hasta la cruz y a través de la resurrección hasta la promesa de su regreso, vemos una narrativa de restauración y esperanza. Esta historia nos invita a ser parte del movimiento redentor de Dios en el mundo, trabajando juntos como su cuerpo para llevar a cabo su voluntad en la tierra. El poder de Dios para redimir y restaurar es mayor que cualquier desafío que podamos enfrentar. Nuestra esperanza en la victoria final de Dios no se basa en nuestras capacidades, sino en su carácter inmutable y su amor incondicional por su creación. Esta es la roca sobre la cual construimos nuestra vida y ministerio, sabiendo que pase lo que pase, estamos seguros en las manos del Dios eterno. Vivir en unidad y mantener nuestra esperanza en las promesas de Dios requiere una dedicación constante a la oración, el estudio de la palabra y la comunión con otros creyentes. Estas prácticas espirituales nos nutren y equipan para enfrentar las batallas diarias, manteniéndonos centrados en la verdad de Dios y empoderados por su Espíritu. La Iglesia, al vivir en unidad y albergar esperanza, se convierte en un faro de luz en la oscuridad, guiando a otros hacia la seguridad y el amor encontrados en Cristo. Al ofrecer un espacio de aceptación y pertenencia, la Iglesia refleja el corazón de Dios por un mundo perdido y quebrantado, invitando a todos a experimentar la transformación que viene de conocerlo. Al enfrentar la guerra espiritual de nuestro tiempo, lo hacemos no como individuos aislados, sino como parte de una comunidad global de creyentes, unidos en Cristo y sostenidos por su poder. Esta unidad y esperanza no solo nos fortalecen para la batalla, sino que también nos señalan hacia el glorioso futuro que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. En este viaje descubrimos que nuestra mayor arma es el amor de Dios, un amor que nunca falla y que nos lleva a la victoria final. La guerra espiritual es un llamado a vivir de manera consciente y deliberada, reconociendo la realidad espiritual que nos rodea y eligiendo cada día seguir a Cristo, sin importar los obstáculos. Es un llamado a ser luz en la oscuridad, sal en la tierra y testigos del amor y poder transformador de Dios en el mundo. La contienda espiritual es una realidad ineludible para todo creyente, pero no estamos solos ni indefensos en esta batalla. Armados con la verdad de Dios, fortalecidos por su Espíritu y unidos como su pueblo, podemos enfrentar al enemigo con confianza, sabiendo que nuestra victoria final está asegurada en Cristo Jesús. Un mundo espiritual nos envuelve, habitado por espíritus, tanto benignos como malignos, que interactúan con nosotros, moviéndose con asombrosa velocidad y discreción, coexistiendo en nuestro entorno. Mientras algunos velan por nuestro bienestar, otros buscan nuestro perjuicio. Existen dos dominios claramente opuestos, el reino divino y el de su principal opositor, Satanás. Uno simboliza el bien y el otro, el mal. Uno la luz, el otro la oscuridad. Uno las bendiciones, el otro las maldiciones. Uno la vida, el otro la muerte. Estos dos reinos enfrentados no pueden cohabitar en paz, perpetuamente en conflicto.
La contienda espiritual, un conflicto que trasciende el tiempo y el espacio tal como lo conocemos, tuvo su génesis en un evento cósmico de proporciones épicas, la rebelión de Lucifer, que más tarde sería conocido como Satanás, y su subsiguiente expulsión del tercer cielo. Esta rebelión no fue un simple acto de desobediencia, sino el inicio de una guerra espiritual que ha permeado la historia de la humanidad y el cosmos mismo. Satanás, en su orgullo y deseo de igualarse al Creador, intentó usurpar el trono divino, llevando consigo a una tercera parte de los ángeles en su caída. El apóstol Pablo, consciente de la magnitud de esta guerra espiritual, instó a los creyentes a mantenerse firmes en su fe y enfocados en Cristo. Él comprendía que las tácticas del enemigo eran sutiles y multifacéticas, diseñadas para desviar a los fieles de su propósito divino y sembrar división entre ellos. Por ello, la exhortación de Pablo a resistir las artimañas del enemigo es tanto un recordatorio de la naturaleza espiritual de nuestra lucha como un llamado a la unidad y la vigilancia. Este conflicto espiritual, aunque invisible, tiene efectos tangibles en el mundo físico. Nuestra lucha contra las fuerzas del mal y sus emisarios nos revela que detrás de los conflictos terrenales y las injusticias hay poderes espirituales en operación. Estos poderes buscan corromper lo que es bueno, distorsionar la verdad y alejar a la humanidad de su destino divino. La contienda no es meramente ideológica o moral, sino profundamente espiritual, involucrando el corazón y el alma de la creación. Antes de la fundación del mundo, se produjeron acontecimientos que delinearon el curso de la historia cósmica. Entre estos, destaca nuestra elección por Dios, un acto de gracia inmerecida que nos predeterminó a ser parte de su familia. Este acto de elección divina no solo establece nuestro valor ante Dios, sino que también nos sitúa en el centro de la contienda espiritual, como objetos del amor de Dios y, por ende, blancos de la enemistad de Satanás. La narrativa de la caída de Satanás y la elección de la humanidad por parte de Dios subraya el contraste entre el amor incondicional de Dios y el rencor destructivo del enemigo. A través de la historia bíblica, vemos cómo este conflicto se despliega, desde el jardín del Edén hasta la cruz del Calvario, donde la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte marcó un punto de inflexión decisivo en la guerra espiritual. La cruz, lejos de ser el fin de la contienda, fue el comienzo de una nueva fase en la batalla espiritual. Con la resurrección de Jesús se nos dio autoridad sobre las fuerzas del enemigo y se nos convocó a participar activamente en la contienda, armados con la armadura de Dios y sostenidos por su Espíritu. Este llamado a la batalla es un llamado a la vigilancia, la oración y la proclamación del Evangelio, herramientas poderosas en nuestra lucha contra las fuerzas del mal. La promesa de la victoria final sobre Satanás y su reino rebelde es una fuente de esperanza y fortaleza para los creyentes. Aunque la batalla se intensifique y los desafíos parezcan insuperables, la certeza de la victoria de Dios nos motiva a perseverar en la fe y el compromiso con el reino de Dios. La contienda espiritual, aunque ardua, está destinada a culminar en la manifestación plena del reino de Dios, donde la justicia, la paz y la santidad prevalecerán. Mientras tanto, vivimos en la tensión del ya, pero todavía no, experimentando la realidad del reino de Dios en nuestras vidas y comunidades, al tiempo que anticipamos su consumación. Nuestra participación en la contienda espiritual es, por lo tanto, una participación en la obra redentora de Dios en el mundo, un testimonio del poder transformador del Evangelio y una anticipación de la restauración final de toda la creación.
En este contexto, la comunidad de fe se convierte en un bastión de resistencia contra las fuerzas del mal. Un lugar donde la verdad de Dios es afirmada, su amor compartido y su justicia perseguida. La Iglesia es llamada a ser un faro de luz en la oscuridad, un instrumento de paz en medio del conflicto y un signo de esperanza en un mundo quebrantado. Finalmente, la contienda espiritual nos llama a una profunda dependencia de Dios, reconociendo que nuestra fuerza y victoria residen no en nosotros mismos, sino en el poder de aquel que nos ha amado y equipado para la batalla. A medida que avanzamos en esta lucha, lo hacemos con la confianza de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y que la fidelidad de Dios nos sostendrá hasta el día de la victoria final. En Efesios 1, 3, 4, se nos informa que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo, habiéndonos elegido para ser santos y sin mancha ante Él. La epístola a los Efesios, a diferencia de otras cartas paulinas, no se dirige a resolver problemas específicos de una congregación, sino a exponer principios fundamentales del cristianismo, abarcando el propósito divino para la Iglesia. Es vital recordar que Pablo redactó estas palabras mientras se encontraba encarcelado, destacando la profundidad de las verdades espirituales que comparte independientemente de sus circunstancias. En 1 Corintios 2, 9, 10, Pablo habla de las maravillas que Dios ha preparado para los que lo aman, reveladas a nosotros por el Espíritu Santo. Nosotros incluye tanto a judíos como a gentiles, señalando la importancia de comprender que dichas bendiciones son accesibles a todos los creyentes, trascendiendo las barreras culturales y religiosas de la época. Pablo aclara que los dones divinos, ahora extendidos a los cristianos, incluyen ser llamados, bendecidos y predestinados. Las bendiciones mencionadas son espirituales, no materiales, y residen en los lugares celestiales en Cristo, enfatizando su valor y seguridad sobre las bendiciones terrenales. Un conocido predicador comentó sobre la superioridad de un corazón renovado y la herencia divina sobre los bienes terrenales, recordándonos que fuimos creados a imagen de Dios con un propósito superior al mero existir animal. Vivir en sintonía con las bendiciones espirituales nos eleva por encima de una existencia meramente terrenal. Ser elegidos por Dios antes de la fundación del mundo subraya el privilegio y la responsabilidad de conocer y vivir según el designio divino. La elección divina implica ser seleccionados para un propósito especial, algo evidenciado cuando Jesús llamó a sus discípulos y de manera más amplia en nuestra selección para la salvación. Somos convocados a salir del mundo y pertenecer a Cristo. Pablo prosigue en Efesios 1, 5, 6, explicando que fuimos predestinados a la adopción como hijos mediante Jesucristo, una acción que refleja el beneplácito de la voluntad divina y nos integra plenamente en la familia de Dios. Las imágenes de santidad y pureza, fundamentales en el contexto bíblico, evocan los sacrificios sin mancha que la ley de Moisés estipulaba, representando de manera profunda nuestra propia redención ante Dios. Las imágenes de santidad y pureza, fundamentales en el contexto bíblico, evocan los sacrificios sin mancha que la ley de Moisés estipulaba, representando de manera profunda nuestra propia redención ante Dios. Este paralelismo entre los sacrificios antiguos y nuestra redención subraya la perfección y santidad a las que somos llamados en Cristo, reflejando no solo una limpieza exterior, sino una transformación profunda del corazón y el espíritu. La predestinación a la adopción como hijos a través de Jesucristo revela un plan divino, meticulosamente trazado para los elegidos, destacando la iniciativa de Dios en nuestra salvación.
Este acto de amor premeditado por parte de Dios no se basa en nuestros méritos, sino en su voluntad soberana y su deseo de establecer una relación paternal con nosotros, marcando un destino eterno que trasciende la mera existencia terrenal. La adopción espiritual que experimentamos en Cristo va más allá de la salvación personal. Inaugura una transformación profunda que nos reconfigura desde el interior. Esta metamorfosis espiritual afecta no solo nuestra relación con Dios, sino también nuestra percepción de nosotros mismos y del mundo que nos rodea, infundiendo en nosotros un nuevo propósito y una nueva identidad fundamentada en el amor y la aceptación divina. El concepto de adopción, tal como se entendía en el mundo romano, proporciona una rica metáfora de nuestra relación con Dios. Al ser adoptados en la familia de Dios, nos despojamos de nuestra antigua identidad, marcada por el pecado y la separación, y nos revestimos de una nueva naturaleza, herederos de las promesas divinas y participantes de la herencia celestial. Esta transición legal y relacional simboliza un corte definitivo con nuestro pasado, ofreciéndonos un comienzo renovado bajo la paternidad de Dios. Este nuevo comienzo viene acompañado de una herencia inigualable, garantizada por nuestra posición como hijos adoptivos de Dios. A diferencia de las herencias terrenales, sujetas a corrupción y decadencia, nuestra herencia espiritual es eterna, segura e incorruptible, reservada en los cielos para nosotros. Esta promesa de herencia nos asegura que más allá de las circunstancias presentes, tenemos reservado un lugar en la presencia de Dios, marcado por la plenitud y la satisfacción completa. La adopción en la familia de Dios también nos introduce en una comunidad de fe, la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. En esta comunidad aprendemos a vivir como hermanos y hermanas, compartiendo las alegrías y los desafíos de la vida cristiana. La Iglesia se convierte en el contexto donde nuestra adopción cobra vida práctica a medida que crecemos juntos en amor, servimos con nuestros dones y nos apoyamos mutuamente en la fe. La seguridad que acompaña a nuestra adopción es fundamental para nuestra identidad cristiana. Saber que somos hijos amados de Dios, con un lugar asegurado en su familia, nos libera del temor y la incertidumbre. Esta certeza nos permite enfrentar las pruebas de la vida con esperanza y confianza, sabiendo que nada puede separarnos del amor de nuestro Padre Celestial. La adopción implica, además, una llamada a vivir de manera que refleje nuestra nueva identidad. Como hijos de Dios, estamos llamados a imitar su carácter, buscando la santidad, el amor y la justicia en nuestras vidas. Este llamado a la santidad es un proceso continuo de ser conformados a la imagen de Cristo, a través del cual Dios manifiesta su presencia y su poder en el mundo. Nuestra adopción como hijos de Dios es un anticipo del cumplimiento final de todas las cosas, cuando Dios hará nuevas todas las cosas y viviremos en su presencia para siempre. En ese día, nuestra adopción será plenamente realizada y veremos a nuestro Padre cara a cara, entrando en la plenitud de nuestra herencia como sus hijos amados. Por lo tanto, la adopción espiritual que experimentamos en Cristo Jesús es una verdad transformadora que impregna cada aspecto de nuestra existencia. Nos ofrece una nueva identidad, una comunidad de fe, una herencia eterna, seguridad en el amor de Dios y una llamada a vivir de manera que refleje nuestra pertenencia a la familia de Dios. En cada paso de nuestro viaje de fe, la realidad de nuestra adopción nos invita a profundizar nuestra relación con Dios, a crecer en santidad y a vivir con la esperanza de la gloria futura que nos espera. Somos hechos aceptables en el amado Jesucristo, enfatizando la dimensión relacional de nuestra fe, la aceptación plena por parte del Padre hacia Jesús y por extensión hacia nosotros, recalca nuestra aceptación gracias a la gracia divina. En Efesios 1, 7, 8,
Se nos asegura la redención a través de su sangre y el perdón de pecados, un regalo de la inmensa gracia de Dios, manifestada en sabiduría y prudencia. Esta redención, que solo se encuentra en Jesús, destaca que no es por nuestras acciones o méritos, sino por la sangre derramada en la cruz, que somos redimidos. Efesios 2 nos recuerda la necesidad de esta redención, ya que estábamos muertos en delitos y pecados, y fuera de Jesús merecemos la muerte. Pero en Él encontramos vida. Dios nos escoge no por lo que somos, sino por su propia naturaleza y propósito, invitándonos a participar en su obra mundial. Efesios 2:10 subraya que somos creados para las buenas obras que Dios preparó de antemano. Moisés, al dirigirse a Israel en Deuteronomio 7:7-8, explica por qué Dios eligió a Israel, no por necesidad, sino por deseo de bendecir a su pueblo y glorificarse a través de ellos. La salvación tiene como fin último la glorificación de Dios, y también nuestra glorificación al poner nuestra fe en Jesucristo. La preexistencia de Dios, que trasciende la creación del universo y las leyes físicas, se expresa en el Salmo 92. La naturaleza temporal de Dios es un concepto fascinante que desafía nuestra comprensión lineal del tiempo y el espacio. Al considerar a Dios como un ser que trasciende estas limitaciones, nos enfrentamos a la magnitud de un ser supremo cuya existencia precede a todo lo conocido y concebible. Esta preexistencia de Dios sugiere una realidad donde el tiempo, tal como lo experimentamos, no tiene influencia sobre su esencia o acciones. La capacidad de Dios para crear el tiempo indica su soberanía absoluta sobre la creación. No solo inauguró el universo y todo lo que contiene, sino que también estableció las leyes fundamentales que lo rigen, incluido el tiempo mismo. Esta soberanía revela un aspecto de Dios como el gran arquitecto y orquestador del cosmos, cuyos designios y propósitos abarcan desde la más mínima partícula hasta las vastas galaxias. Al interactuar con la creación en cualquier instante, Dios demuestra su inmanencia y trascendencia. Aunque está más allá de las limitaciones del tiempo, elige involucrarse en la historia humana, respondiendo a las oraciones, interviniendo en los eventos mundiales y guiando el curso de la vida hacia sus fines divinos. Este entendimiento nos lleva a apreciar la relación personal y dinámica que podemos tener con un Dios que está tanto más allá de nuestro tiempo como activamente presente en él. La habilidad de Dios para ver y actuar en el pasado, presente y futuro simultáneamente ofrece consuelo y esperanza. Significa que nada escapa a su conocimiento o cuidado, y que su plan divino se despliega con una precisión y propósito que trasciende nuestra capacidad de entender completamente. Esta perspectiva puede transformar nuestra manera de vivir, sabiendo que cada momento de nuestra existencia está imbuido de significado eterno. Explorar las acciones de Dios antes de la creación del universo nos lleva a contemplar la eternidad desde una perspectiva divina. En este ámbito eterno, Dios existía en perfecta comunión dentro de la Trinidad, un misterio de unidad y diversidad, amor y comunión. Este aspecto de Dios nos invita a reflexionar sobre el amor como la esencia misma de lo divino, un amor que eventualmente se expresaría en la creación y redención del mundo. La decisión divina de crear el universo revela el deseo de Dios de compartir su gloria y amor. La creación no es un acto de necesidad, sino un gesto de generosidad, un desbordamiento del amor trinitario que busca expresarse y multiplicarse. En este acto creativo, Dios estableció un espacio donde seres creados a su imagen podrían participar en relación con Él y entre ellos, disfrutando de la bondad y belleza de su creación.
La intervención de Dios en la historia humana, vista a través de la lente de su atemporalidad, adquiere una nueva dimensión. Los eventos bíblicos, desde la creación hasta la promesa de nueva creación, son partes de un vasto drama divino que se desarrolla con el objetivo de restaurar toda la creación a su intención original. Cada acto de Dios en la historia es, por lo tanto, un paso hacia la consumación de su reino de justicia, paz y amor. La promesa de la nueva creación, donde el tiempo ya no será más una limitación, refleja el destino último hacia el cual toda la creación se dirige. En este futuro escatológico, la presencia plena de Dios con su creación marcará el cumplimiento de su propósito eterno. Una creación redimida, viviendo en armonía perfecta con su Creador. Esta visión ampliada de Dios desafía nuestra percepción cotidiana y nos invita a vivir con una conciencia de la eternidad. Al hacerlo, podemos comenzar a ver nuestra vida y las circunstancias a través de los ojos de la fe, confiando en que el Dios atemporal guía cada momento hacia su culminación en su plan divino. Reflexionar sobre la eternidad pasada y las acciones de Dios antes de la creación no solo expande nuestro entendimiento de Dios, sino que también profundiza nuestra relación con Él. Nos recuerda nuestra pequeñez frente a su magnitud y al mismo tiempo el inmenso amor que nos tiene al incluirnos en su historia eterna. Esta es una invitación a vivir cada día en la luz de la eternidad, buscando conocer más profundamente a este Dios atemporal que nos ama y nos ha llamado a compartir su vida eterna. No obstante, mediante las Escrituras se nos han proporcionado ciertas pistas acerca de sus acciones precreativas, ofreciéndonos la oportunidad de profundizar en el entendimiento de su esencia, su vínculo con el universo creado y sus propósitos para éste. Al examinar esta información podemos descubrir aspectos sobre la existencia de Dios más allá del tiempo y el espacio, así como las estrategias que utilizó para estructurar el universo. Este estudio puede resultar extremadamente revelador y beneficioso para aquellos en la búsqueda de un mayor conocimiento sobre el Creador. Nuestro camino en la fe y el entendimiento es perpetuo, y la indagación sobre Dios y sus acciones es una convocatoria a sumergirnos en los enigmas y prodigios que Él ha descubierto a través de las Sagradas Escrituras. Es esencial acercarnos a estos enigmas con humildad, respeto y un espíritu dispuesto a acoger las enseñanzas que Dios desea impartirnos.